¿cómo están? Pues ya estamos aquí en esta serie de Fuera del Lienzo, muy esperada, por cierto, por mucha gente, por toda la charrería. Y bueno, ahora que estamos en el mes, pues el mes de la mujer, y coincidió, y ahora vamos a hacer esta serie Fuera del Lienzo, precisamente con las damas, con la mujer de a caballo. Y bueno, costó mucho trabajo poderlas reunir porque son grandes personajes de la charrería ecuestre a nivel nacional, ¿no? Cada una de ellas trae una trayectoria impresionante, ya se las hemos mostrado antes del inicio de esta serie, y podrán ver la experiencia, la trayectoria y todo lo que han dejado, y por eso precisamente las quisimos invitar. Y antes que nada, pues bienvenidas y muchísimas gracias a cada una de ustedes. Zoila, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Memo. Sí que fue difícil conjuntarnos desde el año pasado que estábamos hablando. Sí. Y qué bueno que coincidió, y como tú dices, ahora en el mes de la mujer, bueno, pues hablar un poquito de la mujer dentro de la charrería. Claro. Lorenia, bienvenida. Muchas gracias, Memo. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo y con mis compañeras. Gracias. Gracias a ti. Ana Moreno, Ana María Moreno. Gracias. Gracias a ti. Y gracias por recibirnos también aquí en estas instalaciones. Bienvenido, ¿sí? Siempre aquí. Silvia Yáñez, bienvenida. Hola, Memo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Anita, por recibirnos en tu casa. Bienvenidas, compañeras. Gracias, no, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ya antes de empezar, cuando nos saludamos, platicamos la bienvenida, pues bueno, se recuerdan muchas cosas de cada una de ellas en todo lo que han hecho. Y pues vamos a platicar, vamos de lleno precisamente a platicar un poquito de cómo se inician cada una de ustedes, porque ya traen una larga trayectoria en esto, ¿no? ¿Quién quiere empezar con sus inicios desde pequeñas? Bueno, tú naciste, ¿cuántas nacieron dentro del núcleo familiar de la herencia charra? Pues yo sí. Ana. Yo creo que todas. Todas. Entonces sí. Todas empezaron a montar desde el vientre prácticamente, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Yo un poquito después empezamos chiquitos en la familia, y luego mi papá se retiró un tiempo y luego ya volví ya como en los 78, 79 ya más. Como a los 12, 13 años. 12. No tan chiquita como todas ellas, que siempre salen chiquitas, pero también. Oye, ¿y por qué te dio por regresar? Pues realmente yo conocí el deporte de la charrería en cuestión del sector femenil un día que me llevó mi papá al Campeonato Nacional Charro en Charros de Jalisco en los 70s, a fines de los 70s. Vi una escaramuza y me enamoré, y ahí empecé a decirle, papá, yo quiero, no, es muy peligroso, no, ya nos retiramos, ya no, sí. Yo seguía viendo las chaparreras de mis hermanos, ellos iban a clases de floreo, se las daban en la cochera de mi casa, etcétera, pero se retiró, o sea, totalmente retirado. Yo creo que 6 hijos, imagínate, todos que querían ser charros, y como estaba, él viajaba mucho y todo, se retiró. Pero cuando él llegó a llevarme a esa presentación, a ese congreso, y yo vi una presentación de una escaramuza, que me acuerdo muy bien, era la Internacional de Saltillo, me enamoré de la escaramuza. Y empecé, y en 6, 7 meses yo ya estaba yendo a montar a una escaramuza donde me inicié, que fue en las Tapatías, y empecé a meterme solita, porque él no me podía llevar, y así empecé. Así se dio que yo estuve. Así se dio. Pero cuando tú empezaste, eran las escaramuzas de exhibición, ¿no? Sí, sí, cuando yo empecé eran las escaramuzas de exhibición, eran las Tapatías. Curiosamente, yo con un padrino que tenía, me llevaron a montar, me prestaba caballos el jueves o viernes, y me llevaba a montar porque a mí me gustaba mucho. Y llegamos al Lienzo de los Colomos y estaba entrenando una escaramuza. O sea, yo creo que ya se tenía que dar a lo que se tenía que dar. Ahí estaba la línea marcada. Y cuando yo me presenté con el entrenador, que era el licenciado Rodríguez, Martín del Campo, conocido en el ambiente y muy querido como el Rorro Rodríguez, que todas nosotras lo conocemos, le dije mi nombre y me dijo, ¿eres hija de Zoila y Alberto? Le dije, sí. Pues dile a tu papá que empiezas a entrenar la próxima semana, que yo voy a ser tu entrenador. Es que no me va a querer traer, es que no, yo te traigo. Y vivía muy cerquita de la casa, entonces yo me paraba en la esquina de López Mateos, que yo vivía a una cuadra. Él me recogía ahí con sus hijas, Marcela y la nena Rodríguez, nos íbamos a entrenar a Colomos, me dejaba otra vez en la esquina y caminaba a mi casa. Ya tenemos. Así eran los primeros años, sin caballo ni nada. Yo no ya tuve, tuyo propio. Ya el mío fue cuando me nombraron reina de Tapatía de Charros en el 82. Ya me consiguió un caballo mi papá, me lo trajo de un tío que lo consiguió con él también. Se llamaba El Canario y era un caballo ruano.
no tenía nada de cuarto de milla, era anglo-árabe. Y con él aprendí y lo enseñé también a estar en la escaramuza. Ese fue mi primer caballo. Ese fue tu primer caballo. Mira nomás. Lorenia, ¿cómo empezaste? Mira, yo sí nací totalmente en la ambiente de la charrería. Mi papá desde muy jovencito fue charro. Inició con la familia Cermeño en su equipo charro. Posteriormente también se fue un tiempo a charrear con la familia Yáñez, en regionales de Jalisco también estuve yo un tiempo mi papá. Y finalmente cuando se divide la Alteña, mi papá se va a la Alteña, la Generala, y fue socio fundador de la Alteña. Entonces prácticamente mis hermanas y yo desde muy chiquitas en el ambiente charro y montando, aunque ya en la escaramuza yo ingresé ya un poquito grande, yo a los 16 años, junto con mis otras 2 hermanas, nos incorporamos al equipo de Alteñitas de Zapopan. Nuestro entrenador era el licenciado Alfonso Rodríguez Martín del Campo, excelente persona, finísima persona, y de ahí estuvimos, bueno, mi hermana la grande 2 años y yo estuve ahí 11 años en Alteñitas, y después de ahí me fui 2 años con otro equipo, con la familia Jarero, con las alfareras de Tonalá. Después ya fui mamá, y cuando creció mi hija la grande, que tenía 5 o 6 años, ingresó a Margaritas, muy chiquitita, y ahí su instructor era Coca, con Silvia, y ya Silvia en 2 ocasiones me invitó a formar parte de su equipo, la Monumental, y también tuve 2 participaciones con ellas. Y bueno, actualmente, después de 18 años, que estuve en banca, sin montar, en el 2018, Omar García me invita a formar parte de un proyecto de su equipo en la categoría de charras mayor. Regresé con mucho entusiasmo, muy contenta, porque la verdad fue retomar y revivir esos momentos tan bonitos, pues, tan padrísimos. Y la verdad con una experiencia y un sabor de boca muy lindo, porque en el 2018 nuestro campeonato fue en Tepic, compartiendo ruedo con Zoila y con Silvia en el equipo, una experiencia padrísima, porque aparte son amistades que las conozco de muchísimos años. Yo con Silvia compartí ruedo en la Generala, en Alteñitas, un tiempo. Con Zoila compartí ruedo. Entonces, hace muchísimos años, o sea, las conozco de hace muchos años, y volver a coincidir después de tantos años en un proyecto tan padre, fue muy bonito. Y aparte que, bueno, en el 2018 en Tepic fuimos campeonas nacionales, sacamos el primer lugar. Y el año pasado, el campeonato fue en la ciudad de Mazatlán, y pues nuevamente repetimos, el primer lugar, y bueno, con la gloria de que ya somos bicampeonas en la categoría. En las 2 ocasiones el instructor fue Omar. Sí. En las 2. Así es. Está bien, la sabe hacer, Sí. muchacho también. Así es. Anita, ¿cómo empezaste tú? Pues yo ahora sí que nadie me preguntó, como ya te platicaba. Yo empecé, mi familia charra pues, por todas partes, por el lado de mi papá, del lado de mi mamá, mis abuelos maternos, paternos. Ahora sí que empecé a montar antes de caminar. Mi mamá entrena al equipo de Alteñitas de Guadalajara de toda la vida, entonces mi vida era asistir a entrenamientos, y en cuanto hubo oportunidad se formó un equipo infantil donde actué por primera vez ya en un equipo formal. ¿A qué edad? Yo calculo que tenía 8 o 9 años. Antes de eso era la mascotita que calaba al terminar la actuación del equipo adulto, ¿verdad? Pero ya de ahí pues no paré, formamos ese equipo infantil que fue muy bonito equipo con las Ramírez del Herradero, si las ubican todos, también Rentería del Vergel, en aquel entonces todos estábamos en la Asociación de Charros del Vergel. Y de ahí pues después ya empecé a montar con el equipo aquí de Alteñitas, y pues no le hemos parado. Descansé 2 años que fueron los que tuve mis 2 bebés. Y pues aquí andamos, sin hallar el momento de bajarnos. Una buena responsabilidad también la tuya, ¿no? O sea, porque eres heredera de toda esa herencia, de toda esa tradición, más aparte heredera de la escaramuza que formó tu mamá, ¿no? Las Alteñitas. Así es. De hecho, sí, una gran responsabilidad, pero ahora siento también un gran apoyo, no lo siento en mí solamente. Gracias a Dios, José Eduardo me
vino, pues hemos estado complementando muy bien. Él la parte de entrenador, que pues él es el único entrenador que hemos tenido después de mi mamá. Y yo en la parte más social, más la cuestión más de acomodar equipos, manejar vestidos. Relaciones públicas. Pues, algo así. Está bien, ahí ya hicieron esa mancuerna. Equipo, sí. Qué bueno. Silvia, tú también, Hola. toda una trayectoria y una familia súper charra. ¿Cómo empezaste? Sí. Pues yo, desde que me acuerdo, mi papá era charro. En un principio charreaba aquí, en el Cermeño, enseguida se fue a Charros de Jalisco. En Charros de Jalisco le tocaba hacer la charreada el último domingo de cada mes. Y en el año del 79 mi papá decidió hacer un lienzo charro en Huentitán para poder llevar la charrería ahora sí que a su pueblo. Y a partir de ahí pues nosotros montábamos en Huentitán los caballos y todo. Cuando tenía 16 años me nombraron reina de los charros, de ahí de regionales de Jalisco. Nosotros solamente montábamos para andar ahí en el pueblo o en los desfiles del Día del Charro. Pero ya cuando vi que había muchas niñas en Huentitán con la inquietud de montar, fue cuando decidí formar la escaramuza. Fue en el 91, fue cuando formé la escaramuza Las Margaritas. De hecho, pues yo soy la menor de toda la familia y pues mi papá así como que, ¿cómo iba a haber una escaramuza? O sea, pero dije, pues, sí, o sea, lo que él no quería que yo tuviera pues problemas con los charros y eso. Entonces, ya decidí formarla, convoqué a las muchachas que andaban ahí en Huentitán montando y se formó la escaramuza en septiembre de 1991. Y a partir de ahí, pues yo siempre toda la vida he sido Margaritas. Y he tenido, la verdad, muy buena respuesta por parte de muchas personas y siempre hemos estado trabajando ahí. Ya después, pues involucraron todas las sobrinas que fueron llegando y mis hermanas nunca montaron, pero sí todas mis sobrinas pues las hice charros, por parte de mi esposo y por parte de mis hermanos. Ni para dónde hacerse. Sí, y mi papá en un principio no era muy de acuerdo. Ya después llegó el día en que mi papá se hizo el fans número 1 de la escaramuza. Ya después eran primero las muchachas y después los charros. Ya los charros a un Sí, lado. y ya mis hermanos, como pues de alguna manera sus hijas estaban en la escaramuza y todo, la verdad siempre he tenido el apoyo incondicional de toda mi familia. Qué bueno. Y siempre, yo nunca he estado en otro equipo, excepto también cuando fui invitada a la de charros mayores, es la única escaramuza que he montado que no ha sido fuera de Margaritas. Fuera de Margaritas. Yo cuando fue el nacional de Con Vicente en el año 2005, no, en el 2009, en el segundo. La verdad yo tenía mucha presión porque era la delegada de aquí de Jalisco, entonces decidí ya no competir con mi equipo. Entré al estatal, pasamos al nacional y les dije pues que yo tenía que ayudar más pues en la organización de lo del nacional porque me pidieron el apoyo. Entonces yo desde entonces ya no monté en calificación, o sea, montaba en la Monumental y montaba si hacía falta un lugar o algo, pero siempre de exhibición. Sí, del 2009 yo ya no volví a competir, hasta ya después que entré a charros mayores. Sí, en la Monumental sí montaba y todo, pero ya fue porque mis niñas también crecieron y fue cuando mi esposo y yo decidimos mejor la decisión de apoyar a las niñas y a mí ya la verdad ya no me llamaba mucho la atención. Y ahorita sí monto, pero ya de competencia no, ya no. Oigan, cuando empezaron la problemática, ahorita volviendo al machismo y todo ese rollo, eran los caballos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacían con los caballos? Ustedes no tenían caballos, tenían que esperar que algún hermano, papá, tío les prestara. ¿Cómo vivieron esa época? Mira, para mí fue muy difícil porque pues yo entré al ambiente sola cuando me nombraron reina, era el 82, pero en el 83 mi papá falleció. Entonces, de ahí para acá pues toda la temporada que yo estuve en la asociación, yo me di primero en la Asociación Tapatea de Charros, que mi papá también fue socio fundador, y ahorita que están platicando todas las historias, también en algún momento mi mamá me platicaba
que mi papá fue muy amigo de tu abuelo, que mi papá fue muy amigo de tu papá, que mi papá conoció muy bien a tu papá, porque eran de aquella época. Sí, fundador de Tapatea de Charros, fundador de Alteña de Charros, estuvo en la juvenil de Charros de Jalisco, pues se conocen en aquel ambiente, lamentablemente. Eran pocos. Sí, lamentablemente a nosotros se nos fue muy pronto y pues todo esto que a lo mejor ellas, mis compañeras, vivieron de continuar y todo, pues sí, a mí me tocó un poquito más difícil porque sí lo empecé a hacer sola y luego ya invité a Itzi, a mi hermana, que yo estuve ahí en las Tapatías. Los primeros años me prestaban caballos. Me prestaban caballos y a veces en el desfile me lo ensillaban y luego lo desencillaban porque con ese iban a colear o con ese iban a pialar o se les había olvidado y estaba el caballo que yo iba a utilizar para desfilar allá amarrado en el lienzo de los colomos hasta atrás y yo no lo veía y yo ahí parada como la reina y ¡ay, el caballo de la reina! Y a traérselo. Montaba caballos, por ejemplo, Jaime Cuevas, que en paz descanse, me prestaba muchos caballos, la familia de los Barragán, la familia de los Tostado, la familia de los Fernández, muchísima gente, los Álvarez Tostado, nos empezó a prestar caballos a mi hermana y a mí. Y sí era muy complicado porque a veces te llegaban con uno para entrenar y te llegaban con otro para presentarte. O te llegaban con uno y te decían, este ya se murió y le dio cólico y te tienes que presentar con este. Por ejemplo, eso me pasaba muy seguido con Jaime Cuevas, que yo entrenaba con un caballo y luego llegaba, me pasó con uno en Charros de Jalisco y había entrenado en un tordillo y me llegó con un prieto, es que ese no es mi caballo, no, es que el otro ya lo vendí y ahora te tienes que montar en ese. Pero como no eran competencias en aquel entonces, pues no estaba tan precisa las actuaciones de las escaramuzas en los ruedos como es en la actualidad, entonces, y con las ganas que yo tenía, pues me subía a cualquier caballo. Ahora me cuido de subirme a los caballos. A cualquier caballo no me subo, ¿verdad? Incluso ahorita que sigo en la charra mayor y con un caballo nuevo, así con pincitas y ya llega mi hijo, mamá, yo voy a montarlo primero, para que no te vuelva a hacer lo de la semana pasada, etcétera, porque ya nos cuidan, ahora nuestros hijos nos cuidan. Pero en mi caso sí fue muy complicado. Yo en mi caso fue muy diferente. Aquí la verdad es que desde que yo recuerdo, mi abuelo Ricardo Cermeño fue quien estaba aquí y quien decía qué se hacía, quién montaba y él la verdad siempre cuidó que todas trajéramos los mejores caballos. Sí, claro, pasaba eso de que antes era muy distinto, de que el caballo del paso, córranle, cambien sillas, sí era otra cosa. A partir de que nosotros empezamos a ver esto más profesionalmente, sí contamos la verdad y es algo que yo tengo que agradecer y de lo que me siento orgullosa de que siempre nos ha dado el apoyo al 100%. A partir de que un caballo es seleccionado para la escaramuza, adiós cabalgatas, adiós coleaderos, adiós todo. Eso entonces a nosotros nos ha dado como mucha seguridad de poder y cuidar nuestros caballos que tenemos chiquiadísimos, de que no, como que se va de cabalgata y como que no. Entonces, por ese lado yo sí, aquí sí yo he contado completamente con ese apoyo. Sí. O sea, no le sufriste tanto. No. ¿Ustedes? Nosotros tampoco, fíjate, mi papá, la suerte que él practicaba era la cala de caballo. Y como al principio lo dijéramos, tres hermanas, entonces cada quien teníamos nuestro caballo, nunca batallamos por eso y teníamos siempre asignado el mismo caballo. Entonces mi papá siempre tuvo de varios caballos. Allá en casa de ellos, en Huentitán, tienen 6 caballerizas y siempre estaban llenas las caballerizas. Cuando ya nos cambiamos a la Generala, tenía 4 caballerizas y siempre sus 4 caballos, o a veces hasta más, y cada quien teníamos nuestros caballos. A lo mejor eso nos ayudó mucho que no teníamos el hermano mayor, porque generalmente pasa eso de que se prestan los caballos cuando tienen hermanos y son charros y charrean. Entonces, les dan la prioridad. Sí, como yo tengo un hermano menor, pero a él no le gustó la charrería. Entonces, nosotras pues a todo dar, cada quien teníamos nuestro caballo y nadie nos lo quitaba ni nos lo peleábamos. Entonces, no le sufrieron. No le sufrimos. Ni se pelearon con nadie. Nunca. ¿Y tú, Silvia? No, ¿con conmigo quiénes? fue muy diferente. ¿Te peleaste Lo que con pasa todos? es que mi papá tenía la asociación de charros, que ellos ya tenían años. Historia. Sí. Entonces, cuando yo empecé con la escaramuza, como que lo tomaban así como que era un juego, como un hobby de la niña, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y eras la chiqueada, me imagino, Pues sí, por ser la pero, más chica. Sí, pero mis hermanos agarraban los caballos. Y ya cuando era día que íbamos a ir a un entrenamiento o algo, no, pues que
Se fue Ricardo y Jaime, se fueron a charrear y se llevaron el caballo. Y yo me enojaba y ya mi papá, no, déjalo, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, como Coca nos entrenaba, un día Coca le dijo, a ver, don Margarito, le voy a decir una cosa. Déjele a Silvia un caballo, el que usted quiera. Si usted quiere, hasta el más feo de todos los que tiene. Pero que sea de la niña, le dijo, para que ella pueda montar en ese caballo. Que nadie lo agarre. Entonces ya como que dijo mi papá, bueno, está bien. Y había un caballo que mi papá lo compró para pialar, pero a él nunca le gustó. O sea, a ese caballo nunca le gustó la charrería, pero la escaramuza le fascinó. Y duré 6 años con él. Entonces, desde entonces, ese fue mi caballo. Ya después mi papá, cuando vio que las mujeres éramos más disciplinadas y que empezamos a ganar campeonatos y que a la hora que quedábamos de ir a entrenar llegábamos y todo, entonces mi papá ya comenzó como que a apoyar más, pues, y a decir, es que sí va en serio. Lo convencieron. O sea, sí va en serio la escaramuza. Gracias a las acciones, Sí, al compromiso de todas ustedes. de todas ustedes. Porque, pues sí. Y después él le han puesto. presumía, decía, no, es que qué barbaridad, decía, yo estoy impresionado con la disciplina de las escaramuzas. Cuando íbamos a los entrenamientos a las 6 de la mañana, decía, es que a ellas les dicen a las 6 y a las 6 están. Los charros no, decía, hacen lo que quieren. A las 6 están llegando a su casa a bañarse. Entonces sí, ya después mi papá pues ya vio que sí que iba en serio y ya empezó a apoyarme, pero sí me hicieron batallar. Los primeros años sí me hacían batallar. Sufrir un poquito. Sí. Oigan, ¿cómo está el paso de estar siempre en exhibición? O sea, en una charreada nada más, terminan, las metían y todo eso, al paso ya como en competencia. ¿Quién da el paso y cómo lo sienten? Bueno, aquí en mi caso,